Pero eso es cierto, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, la crisis financiera de este momento empezó en Estados Unidos porque ciertas compañías no sopesaron el riesgo que tenía tener hipotecas, y tener hipotecas empaquetadas por ahí en derivados financieros. Eso que sucedió en Estados Unidos muy rápidamente se multiplicó por el mundo y afectó las bolsas de Tokio, Londres, Sao Paulo, y terminó afectando claramente la bolsa de Colombia, y termina afectando esas variaciones de la bolsa de Colombia las divisas. Las divisas terminan afectando también la tasa de interés, y por lo tanto afecta a las empresas donde estamos trabajando nosotros todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que ese aleteo de las alas de la mariposa en Nueva York o en Tokio sí nos puede afectar. Y en un mundo como el de hoy, donde las comunicaciones, el internet y las bolsas están comunicadas en todo momento, esto es bien, bien importante. Ahora, un profesional que no esté consciente de esto, que no esté informado de lo que está pasando en la economía, en la política del mundo, pues claramente no va a tomar buenas decisiones para su empresa y va a afectar los flujos de caja de su empresa. No solamente globalizamos las inversiones, al globalizar inversiones globalizamos el riesgo. El riesgo ya no es nuestro riesgo, es el riesgo del mercado. Aquí tenemos una gráfica que muestra la rentabilidad mensual del IGBC, Índice General de la Bolsa de Colombia, entre julio del 2001 y agosto del 2009. ¿Qué me muestra eso? El primer camino para llegar al riesgo financiero, que es ¿cuál? La volatilidad. Los mercados financieros son volátiles, es decir, tienen picos y movimientos durante todo el ciclo económico. Nada más aquí para el caso de Colombia podemos ver las acciones entre enero y febrero del 2004 crecieron el 30%, pero después para abril y mayo del 2006 disminuyeron en 20%, y en septiembre-octubre de 2008 disminuyeron en 24.7%, plena crisis financiera, ¿de acuerdo? Lo que estamos diciendo ahí es la volatilidad que presentan los mercados es lo que nos genera en primera instancia el riesgo financiero. Los mercados de capitales son volátiles por naturaleza. ¿Qué otra cosa nos genera riesgo financiero? La incertidumbre. Lo que veníamos hablando. No se puede determinar en el largo plazo a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con los mercados. Esa incertidumbre genera riesgo porque yo no sé qué va a pasar con mis flujos de caja futuros, ¿de acuerdo? Entonces aquí hice un pequeño ejercicio que en ese mismo índice general de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Qué fue lo que hice? Calculé la tasa anual de crecimiento compuesto entre enero y diciembre del 2006 y lo que hice fue hacer una proyección hasta agosto del 2009. ¿Qué me decía la tasa anual de crecimiento compuesto, es decir, el comportamiento histórico? Mire cómo va a crecer el índice general de la Bolsa de Colombia. Esto se sale del rango de la gráfica, pero les cuento que terminaba por allá en 250.000, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que yo hice esa proyección y que yo estaba parado en diciembre del 2006. Yo dije, me voy a hacer millonario porque tengo dinero en la bolsa, entonces dentro de 3 años voy a tener toda la plata del mundo. En promedio una acción que tengo hoy y que vale 10.000 pesos dentro de 6 años va a valer 250.000 pesos, multimillonario. Pero ¿qué me dice la evolución real del mercado? Eso no es cierto. Usted no puede determinar 4 años antes cómo va a ser la evolución del mercado. Lo que me dice la realidad es que en este momento, para agosto del 2009, las acciones están casi que parejas a lo que estaban en enero del 2007. La incertidumbre y la volatilidad, que era lo que veíamos en la parte de atrás, nos definen el riesgo financiero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tipos de riesgo financiero existen y a qué tipo de riesgo financiero se enfrentan las empresas día a día? El primero, tal vez el más importante, riesgo de mercado. ¿Qué es eso de riesgo de mercado? Posibles cambios en los precios de los activos y pasivos financieros generados a través de la volatilidad de los mercados. Es decir, esos movimientos que veíamos por ahí en la gráfica y que tenemos por acá, esa volatilidad es lo que me genera a mí el riesgo de mercado. El riesgo de mercado a su vez se divide en muchos tipos de riesgo. El primero de ellos, en el que se enfrentan los bancos día a día, el riesgo de tasa de interés. Es la exposición de posiciones abiertas de sus flujos de caja y de sus activos y pasivos financieros
a esos cambios de las tasas de interés. Entonces, por ejemplo, para un agente acreedor, un banco, si la tasa de interés disminuye, su riesgo se hace efectivo. ¿Por qué? Porque sus flujos esperados ahora son menores. Pero si la tasa de interés sube, pues tiene una ganancia efectiva. Pero del otro lado del mercado está el agente deudor, es decir, el que le debe plata al banco. Cuando sube la tasa de interés, a él se le hace el riesgo efectivo. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar más dinero al banco. Y si baja la tasa de interés, pues lo que está teniendo es una ganancia, porque sus flujos de caja para deuda se van a ver disminuidos en el futuro. ¿Qué otro tipo de riesgo? El riesgo de tasa de cambio, del que oímos todos los días en el noticiero y que se quejan mucho los exportadores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una gráfica de la tasa representativa del mercado desde 1991 hasta octubre de 2009. Si vemos en el 91, la tasa de cambio estaba como en 500, tuvo un pico por acá en el 2006 y empezó a bajar nuevamente. En este momento estamos por aquí. Esto es todo este año lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? Estoy viendo la gráfica, diría que parece que los exportadores se quejan un poquito de más, ¿no? ¿Qué es eso el riesgo de la tasa de cambio? Pues simplemente yo tengo unos flujos de caja esperados en unas divisas establecidas. Cuando la divisa cambia en relación con el precio de la moneda en la que estamos, pues los flujos de caja esperados futuros van a disminuir. Entonces, para el caso de los floricultores particularmente, si uno tenía unos costos de tallo de flor de 40 centavos de dólar y está vendiendo sus flores a 50 centavos de dólar, es decir, tiene una rentabilidad de 10 centavos por cada flor, y resulta que cuando le hacen la consignación a uno desde el extranjero, la tasa de cambio ha fluctuado, puede hacer que uno pierda 5 centavos de dólar, 6 centavos de dólar, o inclusive que esté vendiendo en pérdida, ¿de acuerdo? Entonces este riesgo de tasa de cambio es bien importante para los exportadores. Tenemos aquí la volatilidad del mercado de la tasa representativa del mercado para esas mismas fechas. Si se dan cuenta, para 2007, desde 2007 hasta 2009, la volatilidad es mucho más grande. Y empezamos a pensar en las noticias que hemos venido escuchando últimamente, en donde los exportadores se han venido quejando poco a poco